Saludos a todas las personas que se han conectado a esta edición de Trabajo Social para ti. Mi nombre es Elba Betancourt Díaz, soy profesional del trabajo social, docente e integrante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a este espacio virtual del colegio que tiene como objetivo promover la educación sobre el rol del trabajo social en diversos ámbitos. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que puede identificarse como uno muy delicado, pero que a la vez es de suma importancia que nos podamos orientar y mantener información actualizada y pertinente para poder atender situaciones que puedan surgir, pero sobre todo trabajar con la prevención. Estaremos dialogando sobre la violencia sexual. Para la discusión de este tema nos acompañan en este espacio la colega Catherine Nieves y Carmen Monge y también la doctora Rebecca Wards. Las tres son parte del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico. Les agradecemos muchísimo que las tres puedan estar aquí con nosotros y nosotras en este espacio. Antes de iniciar con la conversación con las compañeras, tengo que hacer una nota importante. Si usted en algún momento de esta transmisión se siente identificado con el tema que se está discutiendo y necesita más información o apoyo, puede comunicarse a la línea de ayuda del CAF llamando al 787-765 2285 787-765-2285. Esta línea de ayuda está todos los días, 24 horas al día, al servicio de la ciudadanía. No queremos exponer en el programa situaciones confidenciales o de seguridad y les instamos a que sean comedidos y comedidas en los comentarios que se redacten tanto en Facebook como en YouTube. Dicho esto, pasamos ahora a la conversación con las tres compañeras que están aquí en este espacio con nosotros y nosotras hoy. A modo de contexto, sobre el tema, les comparto que la violencia sexual en Puerto Rico sigue siendo considerada un tabú, un tema del que, que se nos hace difícil hablar y por ende no queremos hablarlo mucho. Sin embargo, representa una problemática social y de salud pública con graves consecuencias. Existe evidencia de que en promedio hay alrededor de 5 agresiones sexuales al día, una tasa de 56 víctimas por cada 100.000 habitantes. La intención de poder conversar hoy sobre este tema surge porque el pasado mes de abril es declarado, ¿verdad? Todos los meses de abril, como el mes de prevención y conciencia sobre la violencia sexual. Esto mediante la Ley 80 del 2024, reconociendo la importancia de crear conciencia, pero también de poder educarnos sobre estrategias de prevención ante la violencia sexual. Así que, precisamente, vamos a comenzar nuestra conversación con la doctora Ward explicándonos qué es la violencia sexual. Como no, muchas gracias, Elba, y muchas gracias al colegio por brindarnos este espacio y poder llegar a los profesionales de trabajo social a través de las distintas redes que ustedes mantienen. Así es que para nosotras es bien importante el poder tener este acceso a la comunidad, que sepan de la existencia del programa, que sepan de la existencia de la línea de ayuda 24/7 y de todos los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros trabajamos, como tú bien dices, con violencia sexual. Y básicamente, si fuéramos a buscar una definición breve o concisa, sería todo acto de naturaleza sexual que se lleva a cabo hacia otra persona sin su consentimiento. Y ese consentimiento puede estar ausente por razón de edad, personas menores de 16 años, puede estar ausente por razón de que la persona está bajo los efectos del alcohol o de otras drogas, y no ha tenido la posibilidad de consentir. Así que básicamente, a grandes rasgos, ese es el norte de la definición para nosotras. Ok. Carmen,
¿Existen diferentes manifestaciones de violencia sexual y cuáles son los tipos de violencia sexual que existen? Mira, sí hay distintas formas en que se manifiesta la violencia sexual. Entre las formas que tenemos para la manifestación están situaciones que se pueden ver claramente definidas en las leyes que tenemos en Puerto Rico. El Código Penal, por ejemplo, tiene un capítulo, el capítulo 4, delitos contra la indemnidad sexual, que nos define lo que es agresión sexual, lo que es incesto, lascivos, también nos define lo que es la trata humana, eh, el, el acoso sexual, la pornografía infantil y exposiciones obscenas como algunas de las maneras en que se manifiesta la violencia sexual. También en Puerto Rico contamos con leyes especiales, como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Ley 54, nos plantea el tema de la violencia sexual o agresión sexual por parte de la pareja o de la pareja. Y también tenemos otras leyes como la ley 284, que es la ley contra el acecho, que es otra forma, ¿verdad? Puede convertirse en otra manera de violencia sexual, así como las leyes en contra del hostigamiento sexual en el empleo y el hostigamiento sexual en instituciones de enseñanza, que son la ley 17 y la ley 3 respectivamente. También, ¿verdad? Como mencionó la doctora Ward, cualquier situación, ¿verdad? O comentario o insinuación sexual no deseada se convierte en una situación de violencia sexual. Así que tenemos, por ejemplo, la forma de violencia sexual, que es agresión sexual en cita. Pudo haber la persona aceptado salir a una cita con una persona. En la cita aclara, dice, deja saber que no tiene ninguna intención de tener una relación de tipo sexual. Y si la persona con quien está insiste y tiene ¿verdad? El acceso, pues ya eso se convierte en una situación de violencia sexual. Así que, ¿verdad? Es bien importante que tengamos en cuenta que la violencia sexual es podríamos definirla como una sombrilla muy amplia bajo la cual tenemos todas esas formas en que se puede estar dando la violencia sexual. Ok, gracias. Catherine, en esa misma línea, ¿verdad? Ya conocemos cuáles pueden ser algunos tipos de violencia sexual, pero ahora queremos saber quiénes podrían enfrentar la violencia sexual y cuáles son esos grupos poblacionales que se consideran más vulnerables a sufrir este tipo de violencia. El saludo, Elba. ¿Verdad? Agradecemos primero, ¿verdad? El espacio de poder hablar sobre la prevención de la violencia sexual general, un fenómeno que es dramático y que de alguna manera nos afecta a todos y todas en los distintos espacios en los que estamos y que ciertamente es importante poder hablar. Para mí es importante puntualizar que no hay razón ni justificación alguna para la violencia sexual, así que eso es un punto importante, ¿verdad?, a enmarcar y viéndolo desde lo que compartía Carmen Monge, lo que es la sombrilla de la violencia sexual, porque a veces se habla de violencia sexual y se piensa solamente en el acto de agresión o de violación y no se conoce todas las manifestaciones, ¿verdad?, desde el hostigamiento, desde el acecho, que son situaciones que están vinculadas a la violencia sexual y que están también dentro del Código Penal de Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Esos son aspectos importantes a tener en consideración cuando vamos a hablar también de grupos que de alguna manera se ven afectados por la violencia sexual. Dicho eso, ¿verdad? Y con ese reconocimiento y con lo que implican los trabajos, ¿verdad?, que realizamos de prevención, cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual. Eso es importante puntualizarlo. Como cualquier persona puede ser agresora también. Eso es importante puntualizarlo. Ahora bien, cuando miramos los datos estadísticos y los números a nivel nacional como a nivel internacional, las niñas, los niños y las mujeres son los grupos que se ven mayormente afectados por la violencia sexual
Obviamente, cuando hablamos de violencia sexual, también tenemos que entender que parte de una relación de poder y de control, ¿verdad? Así que las situaciones de violencia sexual se dan dentro de ese marco y dentro de una relación también de confianza. Cerca del 90% de los casos de violencia sexual en Puerto Rico son de personas conocidas. Así que eso también es un dato importante, ¿verdad? Cuando hablamos de, ¿verdad? Pues de quiénes son las personas afectadas, porque estamos hablando de que las víctimas y sobrevivientes en la mayoría de los casos conocen quién es su persona agresora, porque se da dentro de un marco de relación de poder y control. Ahora bien, hay unos grupos que sí también se ven afectados de manera distinta por la violencia sexual. Y además de las niñas, de las mujeres, podemos hablar de la comunidad con diversidad funcional cognitiva, ¿verdad? Personas que no necesariamente pueden identificar que están viviendo una situación de violencia sexual. Nos pasa con las niñeces también, ¿verdad? Si los niños y las niñas no saben que están viviendo una situación de violencia sexual, no pueden divulgarlo, no pueden hablarlo. Cuando nosotros miramos nuestros datos estadísticos, la edad donde se da la mayor cantidad de divulgación es entre 11 a 15 años de edad. Porque algo le empieza a resonar a los niños y a las niñas, ¿verdad? O toman talleres en las escuelas y entonces eso que está pasando en mi casa, que se da muchas veces cuando se trabaja con niños y niñas desde un aspecto de juego, cuando miramos y abordamos las fases del abuso de la violencia sexual, se da a partir del juego, se da a partir de las amenazas. Así que no pueden identificar que están viviendo una situación de violencia sexual, por lo tanto no lo pueden divulgar. Así que eso les pone también en mayor situación de vulnerabilidad. Y ojo, eso también nos plantea la importancia de llevar, ¿verdad? O ampliar los recursos de educación y de prevención también en etapas tempranas, ¿verdad? Y eso desde la prevención primaria y obviamente desde la prevención secundaria. Si nuestros niños y nuestras niñas pueden hablarlo y pueden divulgarlo y pueden identificarlo, pues podemos trabajar también, ¿verdad? Con esas situaciones una vez lo hablen. Así que tenemos la población con diversidad funcional cognitiva que también se ve afectada porque no lo pueden identificar o porque no saben que están viviendo una experiencia también de violencia sexual. Y tenemos, ¿verdad? Otros grupos como la comunidad LGBTQ+, también, que se ve afectada también de una manera distinta, pues, por la violencia sexual, ¿verdad? Así que son esos, entre otros grupos, que se ven afectados, ¿verdad? De manera distinta por la violencia sexual. ¿Cómo se refleja en las mujeres adultas mayores? Eso es bien interesante porque también nosotros utilizamos mucho un estudio que se hizo en un momento dado a nivel de Latinoamérica y hablamos en muchas de nuestras capacitaciones de la punta que vemos del iceberg. Y esos datos plantean, ¿verdad?, que cerca del 90% de las personas adultas, ¿verdad?, o mujeres, no reportan el incidente a la policía. Así que los datos que nosotros tenemos, ¿verdad?, es de las personas que sí reportan y hacen el proceso de querella. Así que podemos hablar de otro, y lo es, ¿verdad?, de otro montón de casos, quizá utilizando, ¿verdad?, ¿verdad? Ese planteamiento, otro montón de situaciones que suceden de manera dramática que no se reportan y que no contamos necesariamente con ese dato. Okay. Y hablando precisamente, gracias, Catherine. No sé si Hablando mis compañeras precisamente, quieren, ¿verdad? Si la doctora o Monge quisieran añadir algo más a esa discusión. Sí, quería comentar que en esa población particular que mencionas, ¿verdad? Es una población que normalmente no se querella de abuso sexual por miedo, porque muchas veces los agresores son cuidadores exacto. o personas que están a cargo de ellas, y a veces el cernimiento de necesidades que se hace con esta población no necesariamente incluye violencia sexual. Entonces, esto es una limitación, obviamente, para que estas personas que han sido agredidas o victimizadas puedan realmente pedir ayuda o buscar ayuda, porque está en una situación de vulnerabilidad bastante particular. Sí, nosotros tenemos, ¿verdad?, sistema de vigilancia de hospitales, que es bueno que se sepa que los hospitales, al nosotros ser un programa del Departamento de Salud,
Todos los meses nos refieren los casos de agresión sexual y de violencia doméstica que ellos atienden y los rape kits que han administrado. Si el caso llega dentro de las primeras 72 horas, ellos administran un rape kit y esas estadísticas nosotros las tenemos. O sea que si se necesitara para investigación, para cualquier tipo de estudio o proyecto, pues nos pueden acceder, ¿verdad? Para solicitar los datos a nuestra unidad de estadísticas e investigación, que son las que están a cargo de ese sistema de vigilancia de hospitales. Otra fuente de datos es el Observatorio de Prevención de Violencia de Género de nosotros, del CAF, del Departamento de Salud, que ahí también hacemos acopio de las estadísticas de las diferentes agencias que trabajan con violencia sexual y también de factores protectivos relacionados a la prevención de violencia sexual. Así es que ese es el observatorio, se puede conseguir como observatorio pvg@salud.pr.gov y ahí pueden encontrar más datos. Ahí están, por ejemplo, las encuestas de epidemiología que se llevan a cabo y como estás hablando de incidencia, por lo menos de sala de emergencia, nosotros tenemos el número más reciente es que atendieron 700 casos en un año y en términos de la frecuencia de casos de personas mayores de 18 años, situaciones de agresión sexual, son 27 casos diarios a nivel del estimado poblacional. Obviamente no son las personas que van necesariamente a buscar ayuda a la sala de emergencia o a la policía, esos números son más reducidos, pero sí el estimado poblacional es de 27 casos diarios de personas adultas. Okay. Y lo que mencionamos, ¿verdad? Pregunto por las mujeres de adultas mayores, porque claro, porque los adultos mayores en nuestra sociedad son el segmento poblacional de mayor crecimiento, así que también tenemos que mover el foco hacia allá, ¿verdad? Sin abandonar las niñeces, por supuesto, y el resto de la población, pero que a lo mejor entonces hay que incluirlo en ese seguimiento que se realiza, hay que estar, ¿verdad? Desarrollar otros protocolos que atiendan también esta situación que pudiera ir en aumento, Y ¿verdad? quisiera mencionar, si me permite, nosotros existe en Puerto Rico un protocolo que da instrucciones para la intervención con personas víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Es un protocolo que está dirigido principalmente a profesionales que están en el área de la salud, salas de emergencia, hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, etcétera. Pero también puede ser un instrumento muy útil para cualquier otro profesional de la salud que no necesariamente esté en el ámbito hospitalario. Lo traigo porque la doctora Ward menciona, ¿verdad?, sobre el procedimiento que se lleva a cabo, pero también quería recalcar que este documento es un documento muy completo y tiene un capítulo en particular que habla no solamente sobre el tema de violencia sexual, sus definiciones y manifestaciones, sino que también menciona sobre las poblaciones vulnerables. Y entonces, entre las poblaciones vulnerables a la violencia sexual, menciona precisamente a las personas, ¿verdad?, de mayor edad. También menciona a otras poblaciones, como por ejemplo pueden ser personas que viven en áreas rurales, personas que son trabajadores del sexo. Menciona a los hombres que son víctimas de abuso sexual o de violencia sexual, también a personas inmigrantes, ¿verdad? Y de otras comunidades que podemos tener en la isla que también pueden ser vulnerables por distintas circunstancias a ser víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Eso está en el capítulo 2 del protocolo. Muchas gracias. Catherine, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar algo, ¿verdad? Y esto desde la perspectiva de, yo soy trabajadora social, así que, ¿verdad? El trabajo que hacemos tiene que estar estrechamente, ¿verdad?, enmarcado en lo que son los derechos humanos, pero también los principios de la profesión, que es la empatía, la sensibilidad. Y cuando hablamos de la violencia sexual y de las víctimas, a mí me parece importante puntualizar que las víctimas sienten mucha culpa, ¿verdad? De haber vivido una situación de violencia sexual y atándolo a que el 90% de las personas son conocidas, ¿verdad? Que la persona que te agrede sea alguien a quien tú quieres, ¿verdad? O a quien tú respetas, pues es un proceso bien doloroso y de asimilación que toma tiempo. Y eso es importante enmarcarlo en el aspecto de por qué no divulgan o por qué no se hacen querellas, ¿verdad? Porque toma tiempo.
y el proceso es bien doloroso. Y por eso quienes trabajamos en, ¿verdad?, de distintas maneras con situaciones de violencia sexual a nivel de servicio directo o en otros frentes, es importante poder entender cómo nos acercamos a la realidad, al drama, a la tragedia y al dolor que viven otros seres humanos, ¿verdad? Y yo lo planteo desde la prevención, lo planteo desde la capacitación a profesionales, lo planteo desde este espacio que puede llegar a profesionales, pero también a la comunidad, de cómo yo me acerco, ¿verdad? O cómo trabajo con una víctima, con una sobreviviente o con alguien que me cuenta que está viviendo algunas de las manifestaciones de violencia sexual. Y poder acoger ese dolor es importante para que la persona dentro del proceso, en la medida que así lo decida, pueda, ¿verdad?, buscar los recursos necesarios, sea de evaluación médico-forense, pero que también pueda hacer la querella o hacer el proceso correspondiente. Así que ahorita tú planteabas por qué, ¿verdad?, qué pasa con los adultos mayores, pues se dan muchas situaciones por las que no divulgan, además de sentir miedo, ¿verdad?, o además de estar dentro de un marco posiblemente de amenazas o de cuestionamientos de la persona agresora, pues también sienten culpa, y cuando tú lo piensas y lo reflexionas, sentir culpa desde la perspectiva humana es doloroso, y sentir culpa por algo de lo que no tienes culpa también es mucho más doloroso. Y yo creo que una reflexión importante que debemos tener cuando hablamos de violencia sexual y de poderlo entender, lo complejo y lo dramático que es para las víctimas adultas. En el caso de menores de edad, pues una vez hay una divulgación, es mandatorio y es compulsorio hacer el proceso de denuncia, de querella, de, ¿verdad?, de activar todo un protocolo con el Departamento de la Familia y hacer la querella, pero en el caso de víctimas adultas, ¿verdad?, pues ya la víctima toma, ¿verdad?, la Tiene que decisión hacerlo. de hacer querella o no. Así que me parece importante hacerle esa, ¿verdad?, esa aclaración o puntualizar en ese aspecto. Claro, y ahí has mencionado algo muy importante que es la ciudadanía, ¿verdad? Que Claro, cómo nos preparamos, cómo nos continuamos claro. educando para saber cómo reaccionar, porque nos puede pasar en un contexto familiar, en un contexto comunitario, en el contexto del trabajo. Entonces, ¿cómo podemos, en lugar de ser personas que juzguen Claro. o ignoren, Ujú. pues ser personas proactivas, que seamos puentes, ¿verdad? Para esa persona hacia esos servicios que pueda necesitar y espacios seguros, ¿verdad? Ser un espacio Claro. seguro para esas personas, porque lo menos que necesitan es alguien que le culpabilice y le juzgue Claro. y les rechace Ujú. por lo que ha vivido. Entonces, ya que estamos aquí precisamente en este tema, ¿qué hacer ante una agresión sexual? ¿Y dónde una persona que sufre alguna de las manifestaciones de agresión sexual puede buscar ayuda? Pues mira, la recomendación que le damos a todas las personas que hayan vivido una experiencia de violencia sexual o que sepan de alguien que ha vivido la experiencia de violencia sexual es que busque ayuda lo antes posible, de inmediato si fuera posible también. Buscar ayuda incluye movilizarse a una facilidad de salud donde se pueda llevar a cabo una evaluación médico-forense. Eso es bien importante para la salud física y también para la salud, ¿verdad?, emocional de esa persona que ha sufrido el evento de violencia sexual. Catherine mencionó el hecho de que la persona pueda ser orientada sobre el proceso de hacer una querella a la policía, pero eso es algo, mire, que puede esperar, porque ¿qué es lo importante aquí para la salud de ese ser humano, verdad? Que no se vea afectado por los efectos que tiene la situación de violencia sexual. Una agresión sexual puede generar un embarazo producto de esa violación, puede generar el que la persona quede, ¿verdad?, con una contagiada con infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea u otra, incluyendo VIH, que hay modos de prevenir esas infecciones si se atiende rápidamente. Otro elemento importante es el recogido de evidencia médico-forense que se puede hacer del cuerpo de la persona que ha sufrido la situación de la violencia sexual. El DNA que pueda haber en el cuerpo de esa persona, ya sea porque hay secreciones o hay sangre, producto de la misma situación de la violencia generada, ahí podemos tener información que nos
pueda dejar saber o pueda ayudar a tener evidencia de quién fue la persona que cometió la agresión, sobre todo en casos donde no se conozca quién fue la persona que comete la agresión, ¿verdad? Así que nosotros siempre que tenemos a alguien que busca ayuda a través de los servicios que hay disponibles, y un servicio principal que ya la doctora Ward lo mencionó, es la línea de ayuda 24 horas que tiene el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. A través de esa línea de ayuda siempre va a haber una persona capacitada, ¿verdad? Una consejera que está disponible para ofrecer no solamente la orientación, sino ayudar y colaborar a coordinar los servicios con la facilidad de salud más cercana y que la persona, pues, ¿verdad?, interese poder movilizarse. Va a haber esa oportunidad para que entienda y conozca por qué es importante buscar esa ayuda. Así que en términos generales, ¿verdad?, lo que queremos es que busque ayuda en el menor tiempo posible, vaya a una sala de emergencia, pueda comunicarse a la línea de ayuda. De inmediato, pues mira, una recomendación básica es que la persona, en la medida de lo posible, pues no se bañe, no se cambie de ropa, que vaya a sí mismo, porque en esa ropa, en ese cuerpo, puede haber el ADN que necesitamos para poder identificar a una persona agresora. Así que eso, en términos generales de qué hacer de inmediato, es una de las cosas. Lo otro es el buscar ayuda también posterior al proceso de la emergencia inicial, ¿verdad? Para recopilar evidencia forense con el kit de recolección de evidencia forense, tenemos hasta 72 horas, ¿verdad? Eso es lo que está establecido en el protocolo. Pero para buscar ayuda por la situación de violencia sexual, tenemos mucho más tiempo. Pueden llegar a buscar las ayudas psicológicas, de trabajo social, colaboración para el proceso legal incluso, ¿verdad? Con las distintas organizaciones que también existen. Existimos nosotros, ¿verdad?, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, pero en Puerto Rico también contamos con otras organizaciones que también ofrecen estos servicios. Y lo que queremos, ¿verdad?, que nadie se quede con la información, con la situación, que en la medida de lo posible podamos dirigirles, sobre todo si somos profesionales de trabajo social, de la psicología, maestros, maestras, en el ámbito que estemos, nos enteramos de una situación de violencia sexual a una persona que estamos atendiendo o que conocemos, que podamos ayudarle y dirigirle hacia los servicios que existen en Puerto Rico y que están disponibles. Okay. Quería añadir que, ¿verdad?, además de la línea de ayuda o de la sala de emergencia, si la persona entiende que no amerita, ya ha transcurrido el tiempo, o simplemente no interesa moverse a una sala de emergencia, también puede solicitar directamente los servicios en nuestro centro, que nosotros estamos en las 6 regiones del Departamento de Salud, de manera presencial o remota, que si la persona tiene dificultades de acceso, pues también hacemos las intervenciones tanto de intercesoría legal como de psicoterapia, grupos de apoyo para adultas y talleres de destrezas de crianza de manera remota para facilitar el acceso a los servicios. Así que eso también es importante que se conozca, que no solamente estamos en San Juan, sino que tenemos oficinas en Arecibo, en Mayagüez, en Ponce, en Fajardo y en Caguas ofrecemos los servicios de manera remota. Okay. Y todas se tramitan a través del mismo número. Las personas van a llamar al mismo número y ustedes las refieren entonces como dependiendo de la región. Correcto. Y recalcamos que además de llamar al número, también tienen la posibilidad a través de la aplicación de CAF 24/7, pueden textear. Si la persona por alguna razón no quiere hablar, puede utilizar el chat que tenemos disponible ahí y que da la oportunidad de que incluso personas que tal vez no hablen español puedan hacerlo en uno de los idiomas, que son varios los idiomas que puede traducir el sistema del chat, para que las personas puedan comunicarse y recibir la ayuda que corresponde. Y eso es importante porque a veces no es seguro hablar. En algunos espacios, en algunos momentos no es seguro hablar, sin embargo, sí textear. Así que se ha visto, ¿verdad?, como este tipo de servicio es súper bueno. Hay personas que no lo pueden llegar a verbalizar, pero sí lo pueden escribir, ¿verdad? Las personas manejamos las situaciones de manera distinta, y así que qué bueno que puedan tener opciones para que las personas puedan acercarse a ustedes de manera más segura y de la vía que
se les facilite en el momento. Pregunto, ¿tiene que llamar la persona sobreviviente o textear la persona sobreviviente o puede hacer alguien de vínculo, ¿verdad? Porque estamos hablando cómo podemos apoyar a las sobrevivientes y los sobrevivientes. Entonces, por ejemplo, una madre, un padre, un hermano, una hermana, puede hacer esa llamada para servir como de puente o tiene que ser la persona sobreviviente. Si es menor de edad, la persona custodia es la que tiene que dar la autorización, el consentimiento para los servicios. Adolescentes tienen hasta un número de sesiones sin el consentimiento, ¿verdad?, de las personas custodias. Si es un profesional, puede tal vez mediar la conversación, ¿verdad?, o facilitar el referido. Por ejemplo, con el trabajo que hacemos con sala de emergencia, es que el personal de sala de emergencia pueda conectar la víctima con la línea en el momento, ¿verdad? Si así la víctima participante, ¿verdad? Lo interesa, la sobreviviente lo interesa. Pero si es una adulta, por ejemplo, pues es importante que la adulta sea la que haga la solicitud, aunque sea mediada inicialmente tal vez por un profesional, pero que la adulta tenga el interés, ¿verdad? Y que sea su decisión el solicitar los servicios. Ok, perfecto. Entonces, doctora, ¿se puede prevenir la violencia sexual? Definitivamente, la violencia sexual es un problema de salud pública prevenible y no hay que inventarse la rueda, ¿verdad? Se ha hecho muchísima investigación y se sabe que hay muchas estrategias basadas o informadas en la evidencia para prevenir la violencia sexual. Incluso el CDC tiene publicaciones, ensayos técnicos al respecto y además que se ha hablado por muchísimo tiempo, ¿no? De estos aspectos, pero vale la pena recalcarlo, la importancia de la educación desde kinder hasta la universidad, ¿verdad? Desde todas las etapas, de acuerdo a la etapa del desarrollo. Nosotros particularmente en el programa tenemos currículos informados en la evidencia para escuela intermedia y ahora comenzamos uno para escuela elemental también. Porque la educación pues da muchísimas herramientas, ¿verdad? Para decodificar mensajes, para, ¿verdad? Discutir asuntos relacionados con lo que son las relaciones saludables y es fundamental. Al igual que la capacitación a profesionales, es bien importante porque no necesariamente porque tenemos unos títulos o unas especialidades, necesariamente manejamos lo que son las dinámicas de violencia sexual para poder comprenderlas y tener un acercamiento sensible a las víctimas sobrevivientes, partiendo, ¿verdad?, del conocimiento de lo que son las dinámicas de violencia y entender por qué las víctimas reaccionan como reaccionan para poderlas identificar y ayudar dependiendo cuál sea nuestro rol o nuestro escenario laboral. También las alianzas. Esto no es un trabajo que se pueda hacer desde una organización o una agencia solo, sino que las alianzas multisectoriales son realmente lo que potencia los esfuerzos de capacitación, de prevención, de saturar comunidades. Nosotros tenemos acá el Comité de Prevención Primaria para la Prevención de Violencia Sexual en Puerto Rico, que lo lidera la compañera Catherine Nieves, y está integrado por agencias, organizaciones, la academia, precisamente para trabajar en un plan de prevención de violencia. A cada 5 años, ¿verdad? Lo renovamos, pensando en cada uno de estos sectores de cómo podemos potenciar entonces los esfuerzos. Y obviamente el fortalecimiento de los servicios a las víctimas sobrevivientes, porque se ha demostrado que las víctimas están a mucho riesgo de volver a ser revictimizadas. Una vez empieza este abuso, tal vez en la infancia, se crean unas vulnerabilidades y entonces es bien importante no dejar de lado lo que son los servicios directos dentro del mismo concepto de prevención para evitar revictimización futura. Okay. Catherine, ¿qué más puede hacer la ciudadanía para prevenir la violencia sexual? Tenía el micrófono apagado. Mira, yo creo que acercarnos desde la perspectiva de la sensibilidad y para eso entender qué es la violencia sexual, ¿verdad? De manera general y cómo se sostiene la violencia sexual. Así que un poco sin ser académica en la respuesta, ¿verdad? Tratando de poder pues explicarla. Yo creo que es también pensar cómo pensamos la violencia sexual y eso implica pues cuestionarnos los mitos y los entendidos, cómo pensamos la violencia sexual. Y si yo pienso que la víctima es responsable, y voy a dar este ejemplo, por la ropa que vestía, la manera en la que yo voy a tratar a la víctima es como responsable y como culpable,
de la situación de violencia o agresión sexual. Así que como ciudadanos y ciudadanas es importante poder reflexionarnos en términos de que no hay razón para la violencia sexual. Yo creo que eso es un principio. No hay razón y no hay excusa para la violencia sexual. Y desde esa perspectiva, pues que nuestro marco de dirección, si conocemos alguna víctima o en algún momento intervenimos con algún familiar, algún amigo, y esto desde la perspectiva ciudadana, yo creo que el principio está en creerle a las víctimas. Hay expresiones que nosotros compartimos en todas nuestras capacitaciones que son sencillas, pero que son muy poderosas, y es yo te creo. La yo te creo nos quita una carga de encima y le quita una carga de encima a las víctimas increíble. Es validarle, yo estoy contigo, no es tu culpa, no es tu culpa, es quitar también otro peso de encima. Un poco también hacemos unas recomendaciones a la, ¿verdad?, a la ciudadanía, pero también a los profesionales en términos, ¿verdad?, de cómo intervenir o cómo trabajar con este tipo de situaciones. Y son las preguntas que hacemos: escuchar sin juzgar, preguntas como que, ¿por qué lo dices ahora? Pues no son preguntas que se recomiendan, ¿verdad? Sino que eres valiente, gracias por contarlo, gracias por decirlo, te vamos a apoyar en lo que podamos, ¿verdad? Porque toma tiempo para una persona víctima poder hablar, y no sabemos la lucha interna que tuvo para decidir hablar en ese momento dado, así que no debemos reforzar el por qué no se hizo antes, sino validarle, agradecerle, apoyarle, acompañarle dentro de ese proceso. Ser empático, ser sensible. Así que yo creo que son algunas recomendaciones generales para la ciudadanía. Sí, y gracias, Catherine, por esas recomendaciones. Y tenemos que tener, ¿verdad?, también mucha precaución con el tipo de preguntas que comenzamos a hacerle, ¿verdad? Claro, ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué te vestiste así? ¿Pero por qué correcto. aceptaste la cita? ¿Pero por qué no te fuiste antes cuando viste que la cosa se puso rara? ¿Por qué no te fuiste corriendo? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Y yo Eh, creo que es importante nunca minimizar una situación de violencia sexual, nunca minimizarla y nunca justificarla, porque hay veces que si nos llega, puede ser de las personas que menos pensamos, así que hay que creer, ¿verdad? Y nuestro rol no es necesariamente pasar juicio sobre el relato de la víctima, del niño, de la mujer, del joven, del hombre. Nos corresponde escuchar, apoyar. Ya en el proceso que se vaya a dar a cabo, ¿verdad?, cada agencia y cada organismo cumplirá con su responsabilidad, pero nosotros, ¿verdad?, dentro de lo que nos corresponde, pues escuchar, validar, no es tu culpa, yo te creo, son recomendaciones que podemos dar a la ciudadanía. Claro, y también el no normalizar, ¿verdad? No Claro, normalizar la agresión sexual. No, como claro, tú bien dices, no hay justificación, no hay excusa, no hay razón por la cual claro. tenga que ocurrir, así que es importante no normalizarla. Y lo digo porque sé que hay casos, tanto en Puerto Rico como en otros países, ¿verdad? En España han ocurrido bastantes que en los tribunales se Ujú. normaliza muchísimo, y a las decisiones que se llega le hacen pensar a la ciudadanía que es permitido, ¿verdad? Que esto puede pasar y que es permitido, y que no pasa nada. Entonces, pues también como sociedad tenemos que tener también esa conciencia del mensaje que enviamos. Sí, algo que quería decir también para la ciudadanía y obviamente las comunidades en general, desde la perspectiva de ser personas espectadoras responsables, es también cortar las cadenas. Y con esto me refiero a que hay veces que dentro de las tipologías de violencia sexual, ¿verdad? Se comparten videos, se comparten imágenes, se comparten cosas a través de la tecnología, que sabemos que son los medios que empleamos tanto a nivel profesional, a nivel ¿verdad?, personal, para comunicarnos. Y si hay una situación de, ¿verdad?, de violencia sexual, sea de compartir imágenes, yo creo que es importante que Ujú. podamos cortar la cadena y frenar, sea a nuestros compañeros, compañeras de trabajo, sea a nuestros amigos, a nuestras amigas, sea a nuestros familiares o familiares. Si estamos, ¿verdad?, con un grupo de amistades o compañeros que emiten comentarios sobre el cuerpo de otra persona,
yo creo que es importante que ese concepto de espectadores responsables podamos frenar y cortar cadena. O sea, no quedarnos callados o calladas si estamos viendo una situación, ¿verdad? Que de alguna manera quizás no es necesariamente un contacto físico, pero sí amenaza la integridad de la otra persona y son situaciones que están vinculadas a la violencia sexual. Yo creo que es una responsabilidad profesional y ciudadana también frenarnos. Y es una manera también de educar a los pares, ¿verdad? Cuando frenamos o cuando hacemos, mira, yo creo que pudiste actuar de otra manera, no me pareció correcto la manera en la que hablaste sobre esta persona. Eso es importante también, poderlo hablar, poderlo discutir y poderlo hacer desde la perspectiva de la prevención. Sí, sí, sí. Y aunque, ¿verdad? Eso nos pueda costar que nos critiquen, que nos saquen de un grupo, ¿verdad? Pero aquí hay una responsabilidad mayor y Claro, esto lo paramos todos y todas, ¿verdad? No claro, solamente las claro, personas sobrevivientes, claro. sino todos y todas somos responsables de detener desde que empieza, que puede empezar, como dice, como un comentario, una imagen, un video, pero entonces cómo también frenamos y me encantó el concepto de romper la cadena, ¿verdad? Entonces, doctora White, ¿qué es el CAF? Hemos hablado mucho del CAF, ¿verdad? Pero ¿qué es el CAF? Que nos abunden un poquito más, los han mencionado, pero un poquito más sobre sus servicios y las iniciativas que tienen para prevención de la violencia. Pues sí, gracias por la oportunidad para hablar de los servicios, aunque creo que nos tomaría tal vez alguna ronda posterior, ¿verdad? Porque es diverso lo que nosotros hacemos, pero sí es importante reconocer que este programa empezó en 1976, se originó gracias a líderes, mujeres feministas y de otros grupos de mujeres que solicitaron que se crearan servicios para las víctimas de violación, que se visibilizara el problema y que el Estado asumiera esa responsabilidad de los servicios. Y entonces se crea este programa con unas encomiendas que desde aquel momento son las mismas y son avaladas por la literatura, ¿verdad? El Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Salud Federal, son exactamente las mismas que comentamos, ¿verdad? Que hemos estado comentando en diferentes instancias durante esta transmisión, ¿verdad? En términos de la educación, los servicios directos, y lo que hemos hecho es dividirnos por unidades de servicio, donde tenemos, por ejemplo, la unidad de trabajo social, que es por donde entra el servicio. Ellas son las que tienen la línea de ayuda, las que hacen el seguimiento de necesidades, las que implementan la intercesoría médico-legal, psicosocial. Son intercesoras ellas, y todas peritos, ¿verdad? Y expertas en el tema de violencia de género. Tenemos la unidad de servicios clínicos, que está compuesta por las psicólogas y consejeras, que son las que ya trabajan con el trauma propiamente, ¿verdad? Con restablecer el trauma que ha atravesado la víctima y apoyarla en ese proceso de sanación emocional. Y ahí pues hay diversas modalidades de servicio dentro de lo que es esa unidad clínica. Está la unidad de educación y capacitación, que es la que lidera la compañera Catherine Nieves, que dentro de esa unidad pues están los currículos a las escuelas, las capacitaciones a profesionales, el comité de prevención, todo ese componente educativo y de capacitación. La unidad interagencial, que es la que lidera Carmen Monge. Esa unidad aglutina, ¿verdad?, el equipo interagencial de prevención y respuesta, donde se reúnen profesionales que intervienen directamente con las víctimas sobrevivientes para identificar las barreras y las alternativas a esas barreras en el servicio y mantener la capacitación de este personal. Ahí entra fiscalías especializadas en delitos sexuales, los agentes, las unidades especializadas de delitos sexuales de la policía, el personal de sala de emergencia, o sea, todo este componente de servicio directo inmediato ¿verdad? Que trabaja con las víctimas sobrevivientes. Tenemos una unidad de alcance comunitario que trabaja con las campañas que tenemos alrededor del año. Tenemos distintas campañas, ¿verdad? Dependiendo del tema que se esté trabajando en ese momento. La próxima campaña que tenemos es la prevención de violencia sexual durante desastres naturales, que es bien importante, ¿verdad? Conocer que en estos momentos de vulnerabilidad aumenta la incidencia. Hay unas cosas que podemos hacer para prevenir esa incidencia en situación de desastre natural que lamentablemente, pues, cada vez es más común, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? Antes era cada siglo, ahora es como que cada par de años. Así es que, y entonces así pues nos distribuimos las unidades, tenemos la unidad de estadísticas e investigación y lo que hemos hecho es que esas encomiendas las hemos dividido en unidades especializadas para poder llevar adelante los trabajos.
Ok, perfecto. Veo que es muchos servicios, ¿ve? No solamente el atender a esa sobreviviente en el momento, a esa persona sobreviviente, sino que va mucho más allá de eso. Y el servicio interagencial es súper importante para no revictimizar a esa persona. Entonces, Catherine, cuéntanos y Carmen sobre las iniciativas en prevención primaria y secundaria. ¿Hay algo más que quieran añadir? Bueno, en prevención primaria quizás yo puedo hablar, ¿verdad? A nivel general, la doctora ha mencionado sobre los currículos de prevención que tenemos, así que quizás voy a explicar un poquito más sobre esos currículos de prevención. Uno es para escuela elemental, de cuarto a sexto grado, se llama Nuestra Voz, Nuestro Cuerpo, y el otro es Más Juventudes Previniendo la Violencia Sexual para escuela intermedia. Así que son currículos que se ofrecen semestral en las escuelas. Es un proceso estructurado, se ofrece capacitación a todo el personal escolar, administrativo, facultad y otros sobre la prevención, los indicadores, las fases del abuso. También se ofrece un adiestramiento a madres, padres encargados y se ofrece durante todo un semestre talleres a las niñeces y juventudes en diversidad de temas. Tanto introducción a la violencia sexual, se habla con las juventudes sobre relaciones saludables, masculinidades saludables o alternativas, se habla sobre la prevención de violencia sexual a través de la tecnología y el uso de la tecnología. Sabemos que nuestras niñeces y juventudes se socializan por todas las aplicaciones y que muchas personas agresoras utilizan estos medios también para llegar a las niñeces y a las juventudes. Así que se habla sobre el consentimiento, que es un tema tan importante en todas las edades, hablar sobre el consentimiento, que sí es sí y que no es no, y que, ¿verdad? El lenguaje físico no es consentimiento, que el consentimiento, ¿verdad? Puede cambiar en cualquier momento. Esas son cosas importantes para todas las edades tener, pero si desde nuestros grados primarios los niños, las niñas, las jóvenes saben que tienen ese poder, que pueden decir no, pues estamos hablando de prevención primaria. Y estamos hablando, ¿verdad?, de educar en relaciones saludables basadas en el respeto, basadas en el consentimiento, basadas en la empatía, en la solidaridad, en qué hacer si yo veo que mis panas y mis amistades, ¿verdad?, están tratando ¿verdad?, a un chico o a una chica de manera violenta, cómo yo puedo intervenir en una situación para detener una situación de violencia sexual. Y al final, de las cosas más maravillosas que me parece de los currículos, es que las juventudes hacen un proyecto final de educación a sus pares y a la comunidad escolar con los temas aprendidos. De los temas que más a ellos les encanta es el consentimiento. Es como, ese tema es bien poderoso. Y sobre las relaciones saludables en el noviazgo, porque ¿verdad?, ahora tenemos los conceptos de lo que es tóxico, lo que es no tóxico, los red flags, los green flags. Así que son conceptos que los jóvenes utilizan y nosotros utilizamos esa coyuntura también para generar discusiones con ellos y ellas. Bueno, y en escuela elemental las discusiones son maravillosas. Uno pensaría que, ¿verdad?, que quizás hay que simplificar el lenguaje, pero la verdad es que están tan expuestos porque se socializan, o sea, la socialización tanto de la pornografía como de la música que escuchan, está tan accesible que la verdad es que tienen mucha necesidad de hablar de estos temas. Así que a nivel de prevención primaria hablamos de educación en tempranas edades sobre la prevención de la violencia sexual y tenemos muchas divulgaciones también en la escuela, ¿verdad? Tanto a nivel de relaciones de noviazgo, pero también niños y niñas que están viviendo situaciones de abuso sexual en sus hogares. Así que estamos hablando de que a través de esto también les resuena a los niños de que lo que está pasando no está bien y pueden hablar. Entonces es una manera de apoyar y de acompañarles también. Y obviamente en otra dimensión, desde la prevención, ¿verdad?, a profesionales, pues obviamente qué hacer, qué es la violencia sexual primero y qué hacer si conozco, ¿verdad?, de alguna víctima o persona que quizás es una prevención más secundaria, cómo intervenir saludablemente, qué no odiar, ¿verdad?, qué cosas debo tener en consideración para no revictimizar, pues son dimensiones también de la prevención de violencia sexual. Por Gracias. eso que menciona Catherine es que es importante que
toda persona profesional de trabajo social, de enfermería, profesionales de la medicina, gente que está en el ámbito de la educación, etcétera. Todo el mundo se dé la oportunidad de capacitarse y de educarse sobre este tema. Una de las formas en que se pueden educar es tomando adiestramiento. Nosotros ahora mismo llevamos ya varios años ofreciendo adiestramiento sobre lo que son los protocolos de intervención con víctimas de violencia sexual y también de violencia doméstica. Lo hacemos de manera virtual, lo hacemos durante todo el año en fechas ya predeterminadas. Son gratuitos, así que cualquier persona que esté interesada en capacitarse sobre estos temas lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es registrarse. Luego te hacemos llegar, ¿verdad? O compartimos a través de el espacio virtual información de cómo pueden registrarse para tomar estos adiestramientos. Es fundamental eso, ¿verdad? Para poder ayudar y tener más información y tener más herramientas y estrategias de cómo hacer una mejor intervención. De igual manera, sobre todo a las personas que están en el ámbito de la salud, profesionales de trabajo social que están en hospitales, en centros de salud, CDT, les exhortamos también a participar en los distintos grupos de trabajo que ya han sido mencionados, como son el equipo interagencial CAF y los equipos regionales de respuesta y prevención de violencia sexual, que periódicamente estamos dando, ¿verdad?, información y capacitando sobre temas relacionados al manejo y la intervención efectiva y sobre todo sensible de las situaciones de violencia sexual. Gracias por eso y por proveernos la información para estar al tanto. Les pregunto, ¿tienen página web, tienen redes sociales? ¿Cómo las personas se pueden mantener en contacto con la información provista por el CAF? Tenemos una revista virtual que es una herramienta que nos ha resultado bastante útil, ¿verdad? Obviamente el Departamento de Salud, tenemos una sección en la página web del Departamento de Salud y también tenemos una revista virtual que si van a la internet, ¿verdad? Revista virtual CAF, la van a encontrar. Ahí están todos los servicios que nosotros ofrecemos, la línea de ayuda, el calendario de los adiestramientos de protocolo con los enlaces para que se puedan registrar, ¿verdad? Hay un cupo, creo que es hasta 200 personas por sesión, ¿verdad? Pero están todas las fechas del año y ahí entonces se les puede facilitar si tienen cualquier duda de los servicios o cualquier interés en ellos o en las capacitaciones, pues ahí revista virtual CAF, CAVV, nos pueden encontrar. Okay. Buscan en su buscador en internet, entran eso, revista virtual CAF, Sí. CAVV, ¿verdad? Es Sí. CAF. Las siglas de CAF. Exacto, que son las siglas, y entonces pueden acceder a esta información que me parece valiosísimo, ¿verdad? Que entremos y nos eduquemos, no importa el ámbito en el que estemos. Desafortunadamente es tan prevalente la situación que todos y todas tenemos que educarnos al respecto. Bueno, no sé si hay alguna otra palabra finales, ya estamos finalizando este espacio, algo más rápidamente que quieran compartirnos para finalizar. Yo quisiera mencionar que, ¿verdad? Y exhortar a las personas que nos están escuchando, que usted mencionó que al principio que el mes de abril fue el mes de prevención y concienciación de la violencia sexual, y aunque estamos haciendo este programa posterior al mes de abril, unirse a los esfuerzos para la prevención de la violencia sexual, no solamente en abril, sino durante todo el año y todas las oportunidades que tenemos de campaña que hacemos desde el CAF durante todo el año. Esa exhortación. Claro, y desde los espacios donde estén las personas, ¿verdad? En su familia, en su comunidad, en su iglesia, en su trabajo, ¿verdad? Desde donde estamos, a veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para contribuir a prevenir un problema social y realmente podemos hacerlo desde nuestros propios espacios, haciendo pues todas estas acciones, tomando todas estas acciones que ustedes nos han explicado y muchas más que podemos aprender si nos unimos a esos adiestramientos y esos talleres que ustedes ofrecen y seguirnos educando al respecto. Yo les agradezco muchísimo de parte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social que hayan sacado este tiempo para compartir con nosotros, nosotras y con la ciudadanía entera esta información tan valiosa. A quienes nos escuchan, pues nuevamente el llamado es a continuar educándonos sobre esta situación
que es un problema social, pero también es uno de salud pública y que todos y todas debemos contribuir a su prevención y erradicación, que sería, ¿verdad?, como la meta máxima de esto. A quienes nos escuchan y nos han sintonizado o lo han visto grabado, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y que nos sigan. Y por supuesto, les esperamos en una próxima edición de Trabajo Social para Ti. Manténganse pendientes a las redes sociales del Colegio de Profesionales del Trabajo Social para que se enteren de cuáles son las próximas actividades y espacios como este virtuales que tenemos para toda la ciudadanía. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Buenas tardes.